Primer episodio de El arte de no luchar con nada ni nadie, de Reacción Cero, una mirada desde el amor, de Luis Hernando Mutis Ibarra. El desarrollo espiritual sucede cuando superamos las dificultades, los problemas y los conflictos sin sufrir, con serenidad y eficiencia. El arte de no luchar con nada ni con nadie. Luchamos contra lo que no existe. De poner las armas. Comencemos por recordar que todo lo que existe en el universo tiene su propia función dentro del lugar donde vive, por lo cual también tiene sus propias necesidades, por lo que todos igualmente necesitamos respetar exteriormente todo lo que existe y vive a nuestro alrededor. Pero muchas veces la no aceptación de eso se manifiesta en pensamiento, palabra y obra. Esas tres cosas, según la información o la creencia que las alimente, por lo común están yendo en contra de la ley de la armonía, por lo que comienzan a generar todo tipo de agresión que concluyen en guerras. Estas tres formas, pensamiento, palabra y acción, pueden convertirse en armas o en herramientas, dependiendo si su base de impulso es de ignorancia o de sabiduría. Con la primera termina en conflicto y con la segunda se organiza de manera armónica, cuando reconocemos que toda creación tiene una función perfecta y necesaria dentro del universo y nosotros nos proponemos respetarla, lo que implicará que jamás pensaremos mal de nada ni de nadie, porque sabremos que son creaciones perfectas de Dios, y por supuesto, jamás hablaremos mal, ni mucho menos actuaremos de forma agresiva. Una vez tomadas esas tres decisiones, estaremos dispuestos a realizar acuerdos con quien o quienes haya diferencias de algo o ante algo, con los cuales también haremos los respectivos compromisos de amor que mantendremos firmemente y cumpliremos a cabalidad. Ahora, si tenemos miedo porque vivimos en un mundo o en un país convulsionado, pero renunciamos en pensamiento, palabra y obra al asunto de luchar contra la agresión y la violencia, también nosotros seremos respetados. Pero mientras estemos luchando con pensamiento, palabra y peor aún, obra, no podremos ser respetados porque estamos metidos dentro de la correspondencia de la violencia y estamos metidos dentro de la lucha y dentro de la función del justiciero. Ahí tenemos que esperar todos los ataques porque nos comprometimos con esa función. Lo que se está proponiendo es cambiar de función y para ello necesitamos hacer un trabajo mental con nuestra intención y con 4 aspectos de la vida: destino, misión, función e intención. ¿Cómo hacemos esto? Primero, no le digamos esto a nadie, porque no seremos comprendidos, pero igualmente hagámoslo. ¿Cómo? Empecemos por el pensamiento, en el sentido de no volver a pensar jamás mal de ninguna persona, de ningún tipo, llámese corrupto, político, amigo de lo ajeno, sicario, o llámese como se quiera llamar o como la sociedad lo llame. No volvamos a pensar mal de él o ellos. Es difícil hablar bien de ellos frente a personas que no conocen la ley, entonces es mejor que no hablemos nada. Y en obra, por supuesto, renunciamos total y definitivamente a hacer ninguna cosa contra ellos, porque es el mismo acuerdo que se hace con otras personas que no son de esta condición, aunque nuestro compromiso con nosotros mismos y con el universo frente a todo lo que nos rodea sea: me comprometo y renuncio a dañar a persona alguna, incluso con todo el entorno vivo, ni de pensamiento, ni de palabra, ni de obra, independientemente de la función que él cumpla en el universo. Ahí entonces vamos a pedir algo en concordancia con la ley de compensación. A cambio de este respeto y de esta decisión, pido también ser respetado totalmente en mi integridad
y así lo seremos. Es una forma de vivir en tiempos de crisis, pero eso no es lo importante. Sí lo es la forma de trascender espiritualmente hacia la comprensión de amor. Hay ciertos aspectos que necesitamos evaluar antes de tomar decisiones de sabiduría. Nos interesa en este momento que hagamos el ejercicio con lo que llamamos, por ejemplo, la corrupción del mundo, para que empecemos a dejar de ser correspondientes con la ley de causa y efecto. Si pensamos y hablamos de violencia, de crisis, y si tratamos de interferir con violencia contra la violencia, nos hacemos totalmente correspondientes a las tres formas de violencia contra nosotros mismos. Como lo que estamos buscando es neutralizar desde la comprensión de amor la función de una persona que está en estos procesos de aprendizaje de amor, se pide manejar estos tres aspectos con respecto al entorno. Empecemos a respetar las funciones para que empecemos a ser respetados a su vez, o no lo seremos. Hagamos este ejercicio y empecemos a verificar lo que sucede en nuestras vidas. Ahí están los seres no físicos para protegernos. Por ejemplo, en el caso que nos hayan robado, si ya estamos en un trabajo profundo de respeto, ni siquiera pondríamos la denuncia si nos lo han hecho, pero puede haber casos en que nos corresponda ponerla. Vamos a estar jugando con la ley de correspondencia y la ley de compensación hasta que aprendamos a manejarla bien. Lo que es seguro es que si aprendimos a respetar, no nos robarán nada. Recordemos que no solo hablamos de cosas materiales o de dinero, también puede ser que lo hagamos con el tiempo, con la honorabilidad, con la difamación u otros aspectos que no respeto. En la medida en que cada uno de nosotros logra asumir profundamente todo lo que es en sí mismo, más todas las relaciones que tiene que ver con el universo entero, logramos un profundo estado de desarrollo espiritual que va a dar un resultado de paz interior y un resultado de armonía exterior. Por eso estamos trabajando profundamente un aspecto muy importante de las relaciones humanas que llamamos el respeto. Respeto hacia todas las formas de vida existentes, hacia todos los procesos del destino, hacia todas las funciones de todos los seres vivientes. Esta es una de las profundas características del amor. No solamente nos trae un gran beneficio, sino que nos trae una gran liberación interna y externa, los dos elementos que nos permiten medir sin temor a equivocarnos un desarrollo espiritual son uno interno y otro externo. El interno lo llamamos la paz invulnerable del espíritu y el externo es el respeto total de todo cuanto sucede a nuestro alrededor. En el fondo de todo hay un propósito perfecto de amor para que aprendamos varias cosas. Primero, que no es indispensable para vivir. Segundo, que mientras estemos valorando las cosas, siempre estarán con nosotros. Tercero, que estamos dentro de un mundo rígido con ciertas normas y leyes que necesitamos respetar. Cuarto, que cuando cometimos el error de entregar algo que está en nuestra custodia o que somos los administradores sin las debidas precauciones normales dentro de este medio, también nos salimos de la ley. Y quinto, que aprendamos a aceptar el resultado. Todo eso necesitamos aprenderlo y por lo tanto es perfecto. Lo importante desde el respeto es agradecer, desearle lo mejor a las personas, no pensar mal de ellos, ni desarrollar ningún sentimiento agresivo, independientemente de que utilicemos los mecanismos que la legalidad de los hombres permite, sin ir más allá de eso. Ahí estaremos en amor. Respetar las funciones significa exactamente que jamás se nos ocurra hablar mal de nadie ni de nada, porque ya estamos en un proceso de desarrollo profundo de la parte espiritual, independientemente de si estamos o no de acuerdo con lo que alguien hace o con lo que pueda suceder en un momento dado. El solo hecho de hablar mal de algo o de alguien es la segunda arma, hablar, de las tres armas que necesitamos deponer totalmente.
Mientras no hayamos depuesto las tres armas, pensar, hablar y actuar, no podemos decir que somos personas de paz. Y mientras no seamos personas de paz, no podemos aspirar a vivir en un mundo pacífico, porque nos hacemos correspondientes con vivir en un mundo donde hay agresión, porque nosotros mismos somos agresivos. Por eso estamos trabajando el respeto profundo y total, de poner las tres armas que tenemos: la agresión física con cualquier tipo de arma, así sean las manos; la agresión verbal, cualquier palabra agresiva que expresemos hacia cualquier situación, persona o ser viviente. Cualquier razón que expresemos es una agresión. Y el pensamiento, cualquier pensamiento agresivo que expresemos hacia cualquier ser o hacia cualquier situación, hace parte de las agresiones del no respeto. Por lo tanto, mientras no depongamos totalmente estas tres armas, es imposible pensar en que vamos a habitar en un mundo de paz, porque no somos pacíficos. Para poder llegar a este profundo estado de respeto, no hay mejor ejercicio que observar las funciones que cumplen seres o personas que a nosotros no nos gustan o con los cuales no estamos de acuerdo. Ese es el mejor ejercicio de todos. No sería justo expresar algo de alguien que él no tiene aún. No se dice que no pueda conseguir, sino que no tiene aún. Si, por ejemplo, alguien no es una persona que ha desarrollado la capacidad de respetar a los demás en los elementos básicos, en sus comportamientos, sus bienes o en su integridad, es decir, puede ser una persona de las que llamamos amiga de lo ajeno, no sería justo escribir una referencia o recomendación en que estemos expresando lo contrario, ni sería sabio tampoco. Entonces, no podemos expresar algo que no es cierto y que no es justo. Eso no significa que tengamos que usar ningún tipo de arma. No tenemos por qué hablar mal de alguien, no tenemos por qué pensar mal de alguien, ni muchísimo menos tenemos por qué agredir a alguien. Pero si alguien nos pide una referencia sobre una persona, no podemos decir algo diferente a lo que él pueda hacer en un momento dado. Y si no tenemos nada bueno para decir, no digamos nada, pero jamás lo vamos a irrespetar. Es decir, tampoco vamos a decir lo contrario. Si no nos consta que la persona tenga unas cualidades que podamos expresar en un escrito, no diremos tampoco lo contrario. Entonces, no diremos nada. Y si hay cualidades, exactamente esas las expresaremos y eso será justo. Pero renunciemos a la agresión. Este asunto de deponer las armas no significa que no actuemos o hagamos las cosas con sabiduría, porque si no entramos a hacer otros procesos en contra de la ley como es la interferencia. Tomemos nuestras decisiones y no culpemos a los demás de ellas. Por ejemplo, prestamos algo, un libro, dinero o lo que sea. No regresó a nosotros. Asumimos la decisión de haber prestado eso y no juzgamos a nadie. No criticamos, no condenamos a nadie, no lo ponemos en consideración porque simplemente sucedió y el problema es nuestro y nosotros lo solucionamos. Renunciamos a eso. Cuando vemos un noticiero, leemos un periódico o simplemente nos enteramos de lo que llamamos las noticias, por lo general están cargadas de cosas que para nosotros pueden ser desagradables o no aceptables. Observemos que en nuestra mente no vaya a suceder esto, que por el hecho de haber escuchado estas noticias empecemos a sentir miedo, ira o a sentir ganas de eliminar, limpiar, arrasar o de cambiar algo, porque si eso está pasando en nuestro interior, así sea el solo pensamiento, ya estamos usando la tercera arma de los pensamientos. Y si llegamos a acceder a la tentación de usar la segunda arma, se espera que la primera no, que es comenzar a hablar mal de algo o de alguien, ya estamos cometiendo dos errores que nos hacen correspondientes con ciertas cosas. El solo hecho de hablar de esta crisis que existe, eso ya es usar mal el verbo. El solo hecho de hablar que sería mejor eliminar o quitar tal cosa, eso ya es usar mal el verbo. Ahí ya estamos agrediendo
Ahí ya estamos irrespetando un proceso del universo. Por eso el sabio calla cuando debe callar y habla cuando debe hablar. Cuando no tenemos sabiduría, hacemos exactamente lo contrario. Hablamos cuando debemos callar y callamos cuando necesitamos hablar. Esto es supremamente profundo en la sabiduría del desarrollo de la correspondencia de paz y de armonía para nosotros. Es algo tan profundo que precisamente es lo que nos da la visa del ciudadano universal. Estamos planteando el primer punto que necesitamos cumplir para solicitar la visa de ciudadano universal. Solamente un ser de paz, de armonía y de amor podrá desplazarse a cualquier lugar del universo sin restricción alguna y con la seguridad de que jamás será agredido, porque él renunció totalmente a agredir. Vayamos trabajando la idea de la no agresión, de no luchar en ninguno de los tres aspectos, para que poco a poco nos vayamos liberando de ser correspondientes con que seamos nosotros mismos los agredidos. Si agredimos de pensamiento, de palabra o de obra, no podemos esperar nada diferente a que también vayamos a ser agredidos por ley de causa y efecto. Para poder renunciar totalmente a cualquier tipo de agresión, necesitamos comprender algo sencillo pero profundo. Todo en el universo tiene un propósito perfecto de amor, independientemente de que nos guste o no. Si ya comprendemos esas cosas tan simples y que todo lo que existe es una creación perfecta de Dios con un propósito perfecto, cuando comprendamos eso, ya tenemos la herramienta del respeto, porque es muy difícil respetar algo cuando pensamos que está mal. Mientras tengamos los conceptos de bien y mal, respetar va a ser muy difícil, puesto que estamos pensando, ¿cómo hacemos para respetar el mal? Pero es que el mal no existe. Lo que existen son procesos, y los procesos tienen un propósito perfecto, aun cuando el proceso en sí mismo no sea agradable. Y entonces ya podemos empezar a respetar. Si nuestra función antes fue ser justiciero, agresivo o de condenar a otros, hoy puede no serlo si comprendí que necesito renunciar a las armas. Si renuncio a las armas, mi función cambia inmediatamente. Entonces, la persona que trata de modificar a los demás porque piensa que si alguien no le reconoce los defectos a los demás, entonces, ¿cómo hacen ellos para cambiarlos? Alguien tiene que decirles, sincera y claramente, cuáles son sus errores. Alguien tiene que cantarles la verdad. En ese momento, él se hace correspondiente con una función agresiva y la vida lo coloca en el lugar perfecto para que haga eso. Pero de pronto, la persona en algún momento dice, esto no me está trayendo satisfacción, me está trayendo muchos conflictos y además, ¿quién soy yo para juzgar a los demás? Decide cambiar de actitud y su función cambia. La función no es algo fijo, la función cambia en la medida que hacemos cambios internos. El arte marcial con las palabras. Tomado y adaptado de Barbara Berkhan, Judo con las palabras. Defiéndete cuando te falten el respeto. Lo blando y débil vence a lo duro y fuerte. Lao Tse, Tao Te Ching. Obtener 100 victorias en 100 batallas no es el colmo de la habilidad. Someter al enemigo sin combatir es el colmo de la habilidad. Sun Tzu. Veamos un ejemplo que nos da Barbara Berkhan en Judo con palabras, y que es bienvenido en este asunto de aprender a defendernos de los ataques verbales, aunque bien sabemos que toda defensa ya es una agresión. Lo importante aquí es que sin ningún tipo de violencia respondamos a esta pregunta. ¿Cómo podemos actuar frente a un comentario impertinente y subjetivo sin alterarnos ni provocar una riña o pelea, o incluso una discusión? La inspiración, obviamente, viene de las artes marciales asiáticas, donde nos muestran un abanico de posibilidades y técnicas de autodefensa
que a nivel físico se pueden ver como movimientos que parecen más propios de una danza que de un combate, donde se inmoviliza al atacante, el cual no puede continuar luchando. Estas formas nos inspiran la idea de trasladar a la conversación lo que sucede en la autodefensa física, con lo cual podríamos defendernos de los ataques verbales con la misma destreza, aunque con mucha serenidad, si ya sabremos manejar la herramienta. Solo hay que tener presente que todas esas estrategias defensivas se basan en estrictos criterios de uso. Las estrategias sirven únicamente para nuestra autodefensa. Con ellas no podremos realizar ataques. Las estrategias son sencillas, fáciles de recordar y funcionan sin formulaciones complicadas. Todas las estrategias se pueden aplicar en general y son una respuesta universal a casi todos los ataques verbales. Y ninguna de las estrategias de autodefensa contiene palabras agresivas, despectivas, ofensivas o hirientes. Y con estas estrategias las relaciones no se envenenan. Con estas estrategias podremos seguir manteniendo una conversación normal con nuestro interlocutor. Estaremos viendo estas estrategias más adelante. Todas las estrategias de autodefensa verbal tienen la fuerza de cambiar nuestros sentimientos. Con las réplicas de autodefensa evitaremos el sentimiento de ofensa y agravio y nos ejercitaremos en el arte de estar por encima de las cosas. Con la autodefensa verbal no nos pondremos al nivel de quienes hacen comentarios impertinentes. Con ello nos ahorraremos peleas sucias y estériles con quienes nos ataquen. Se insiste en que pelear o discutir no es lo más sensato que podemos hacer, porque cualquier riña o pelea en la que nos metamos tendrá efectos secundarios, sobre todo para nosotros. Por ejemplo, el estrés que se crea en el cuerpo cuando nos peleamos. Luchar causa estrés y ese estrés nos lastima. Por mucho éxito que tengamos en la disputa, nuestro cuerpo y nuestra mente sufrirán en ella. Cuando empezamos a pelear con otra persona, es como si metiéramos la mano en un montón de cristales rotos. Podemos tirarle unos cuantos al contrincante y a lo mejor incluso le provoquemos heridas, pero nosotros nos lastimaremos todavía más. De hecho, el contrincante no necesita hacer nada para herirnos, solo tiene que esperar tranquilamente cualquier acción que emprendamos contra él. Puede observarnos mientras nos obsesionamos con él, nos alteramos y experimentamos todas las sensaciones de agobio posibles. Puede dar por hecho que nos quejaremos de él ante otras personas. ¿Y qué pasa mientras nos quejamos? Explicamos lo mal que se porta y mientras hablamos de ello aumenta nuestro enfado, así como la tensión muscular y la acidez de estómago. Dicho lisa y llanamente, nos encontramos mal. Y mientras nos dedicamos a luchar mentalmente, el cuerpo segrega cortisol, la hormona del estrés, una y otra vez, y de ese modo nos lastimamos mucho más y durante mucho más tiempo de lo que podría lograr el oponente. Se pretende afirmar que luchar no es una alternativa del amor. Lo que tenemos que tener es comprensión de que toda persona hace lo mejor que puede y dice lo mejor que sabe. Para alguien que siempre ha sido víctima y nunca se ha defendido, combatir puede ser un avance e incluso un logro o un éxito. La persona en cuestión siempre ha sido el tonto que nunca se defendía y luego demuestra que tiene valor para replicar. Es un paso importante para alguien que siempre ha estado en el bando perdedor. Se pone en pie, demuestra que tiene agallas y no rehúye el conflicto. Hasta aquí todo bien. Desgraciadamente, algunas personas se quedan en ese paso. Creen que siempre tendrán que combatir para que las respeten. Sus gritos de batalla son «eso no lo tolero» y «por ahí no paso». A quienes piensan así, les parecerá que solo hay dos posibilidades, luchar y quizás ganar, o no luchar, pero entonces seguro que pierden. Por suerte existen más posibilidades. Combatir no es la solución ideal,
es replicar la cultura agresiva de la competencia y de la guerra. No es el grado máximo de la evolución, ni tampoco lo mejor que podemos hacer por nosotros mismos. No luchar y aún así ganar es otra posibilidad que debemos tener en cuenta. La acción de no luchar se sitúa en una esfera más elevada, más allá de golpear y de marcharse. Podemos seguir discutiendo con los demás, enfadarnos y sentir el desagradable estrés que todo eso comporta, pero consideremos también la posibilidad de no pelear. En esa estrategia encontraremos un alivio enorme. La no lucha. El problema inconsciente del ser humano es que lucha contra la vida. De una manera muy simple, el ideal sería aprovechar la vida y no luchar contra ella. El propósito de la vida es aprender algo de ella y lo mejor sería que nos dispusiéramos a aprovechar nuestra vida. En este momento, todos nosotros tenemos presente un lapso de vida que llamamos un ciclo vital, un ciclo dentro del cual tenemos la oportunidad de transformar la mayor parte que nos sea posible del archivo de ignorancia, sin importar cuánto sea la vida que tengamos por vivir ahora. Todos tenemos en este momento esa oportunidad. Si aprovechamos esa oportunidad, es exactamente lo que se llama aprovechar positiva y eficientemente nuestra vida. Pero con frecuencia, en lugar de aprovechar la vida, las personas se dedican a luchar contra ella. El luchar contra la vida da un resultado que no es exactamente el que hemos venido a buscar a esta vida, porque la lucha contra la vida fortalece el ego y no permite la comprensión, a menos que decidamos aprovechar nuestra vida. Si somos capaces de descubrir nuestra propia capacidad de comprensión de la vida, nos daremos cuenta de la herramienta positiva que tenemos para aprovecharla. Lo que no estamos haciendo como comprensión, lo estamos haciendo como lucha. Si dejamos de luchar, comenzamos a trabajar desde la comprensión, aprovechando nuestra vida. Hay ciertas funciones que sí nos corresponden y hay otras que no. ¿Cómo sabemos eso? Por los resultados que la misma vida nos va diciendo. Obviamente dentro de ciertos esquemas de compromiso, de integración con otros, donde existe un propósito común de acción, puede ser que necesitemos hacer eso y nos corresponda hacerlo. Entonces tendremos cómo hacerlo. Por ahora, entendamos que la mente dice una cosa y los sentimientos, por lo general, dicen otra. La mente es un archivo de capacidad superior al del sentimiento. Aunque el sentimiento también es de origen mental, nuestra capacidad de entender es superior a nuestra capacidad de sentir. Aun cuando ambas capacidades son mentales, la una está en un nivel superior de evolución, de comprensión. El sentimiento no es confiable para guiarnos hacia la ley. Es más, es la peor herramienta que tenemos para orientarnos con la ley, la que menos sirve. El sentimentalismo es una limitación, es parte del ego porque sufrimos con eso. El amor no es un sentimiento, el amor es una comprensión profunda que va mucho más allá del sentimiento. El sentimiento siempre será algo dual, el amor es absoluto, no es dual. Son muy pocas las personas que tienen la capacidad de cambiar algo externo a ellas, y las que tienen la capacidad de cambiar algo son muy pocas las áreas donde realmente tienen esa capacidad. Y si tienen la capacidad de cambiar algo, su posibilidad es muy limitada. Por ejemplo, alguien dice que tiene la capacidad para proteger especies en extinción, pero ¿cuántas? Pues unos muy pocos y solo de alguna que otra especie. Para que podamos entrar en profunda aceptación de la vida y dejar de andar en quimeras e ilusiones absurdas, que es lo que hace el hombre, deja de luchar por lo que no te corresponde hacer, y deja de luchar por lo que no puedes hacer, y deja de luchar contra lo que está sucediendo. Lo que estamos haciendo es nuestra función, no luchemos contra lo que estemos haciendo.
Puede ser que después la vida nos lleve a hacer otra cosa. No luchemos contra lo que no podemos hacer. Es decir, no luchemos. La divinidad no tiene limitaciones, ninguna, y sin embargo, no teniendo ningún tipo de limitación, observamos el planeta Tierra y nos damos cuenta de todo cuanto sucede en el planeta Tierra. ¿Qué conclusión sacaríamos ante esa situación real y verificable por nosotros? ¿Que la divinidad es incapaz o que lo que sucede en el planeta Tierra es perfecto? Si es correspondiente, es perfecto. Fijémonos bien en dónde está la lucha de la ignorancia en contra de la vida. La ignorancia asume que la imperfección es lo adecuado y que la perfección está equivocada. Por lo tanto, empieza a luchar inútilmente, modificando la percepción para acomodarla a su ignorancia. Eso es exactamente lo que hace el ego. Como no podemos reconocer la perfección porque nuestra ignorancia no nos permite reconocer la perfección, entonces luchamos contra la perfección para tratar de acomodarla a nuestra propia ignorancia, es decir, a nuestra propia imperfección. El resultado de esa lucha es absolutamente inútil para el proceso del universo. Es necesaria para el reconocimiento de esa ignorancia y es la causa fundamental del sufrimiento del ser humano, sufrimiento que mantiene el ego fortalecido y la energía vital en la zona de penumbra o de oscuridad, y la depresión y el conflicto interno que es la causa de nuestra problemática humana, y obviamente la gran limitación, porque desde nuestra ignorancia las posibilidades de acción frente al universo son casi nulas. Estamos pidiendo milagros que no se van a producir porque los estamos pidiendo desde nuestra ignorancia. El milagro no necesitamos pedirlo. El milagro se construye siguiendo las leyes del universo, haciéndonos correspondientes con ellas. Solo fluyendo con la voluntad del Padre se producirá cualquier milagro. Pero mientras no entendamos esto, nuestra mente estará totalmente esclavizada de sufrimiento, de ego y de ignorancia. Estamos haciendo un ejercicio para encontrar herramientas que podamos usar para liberarnos, porque nadie nos puede liberar si no somos nosotros mismos. Solamente podemos encontrar herramientas entre todos. Dejemos de luchar ya y en este instante, porque mientras luchemos estamos yendo en contra de la voluntad del Padre sin saberlo. No luchemos contra lo que nos corresponde hacer, ni luchemos contra lo que no podemos hacer. No hay cosa que los maestros no puedan hacer. Ellos sí tienen el poder. Y si teniendo el poder no lo hacen, es por una razón muy simple, porque conocen la ley y no van a alterar lo que ya es perfecto. En este momento, con seguridad, cualquiera de nosotros tiene el poder para tomar un martillo y romper una ventana. Si no lo hacemos es porque comprendemos que la ventana es necesaria, que la misión del martillo no es romperla y que eso no es lo que corresponde para este momento y lugar. No es falta de poder, es la comprensión de que eso está bien donde está. Eso es lo que lleva a un maestro a no hacer algo. No por falta de poder. Los maestros prácticamente tienen capacidad ilimitada. Hasta pueden resucitar un muerto, y no solamente un muerto de ahora, sino uno de hace 500 años que murió. Pero no lo hacen porque eso sería ir en contra de la perfección del universo. El que se estanca es el que intenta hacer cosas en contra de la ley sin saberlo. Mientras no comprenda, eso quedará en ese nivel estático. Cuando lo comprenda, comenzará a avanzar nuevamente. La forma de avance espiritual es sencilla: dejar de luchar ahora mismo si decidimos desestancar nuestro desarrollo espiritual. Mientras estemos luchando, estamos en una etapa horizontal, aprendiendo algo que esa etapa enseña. Y mientras no lo aprendamos,
no podremos avanzar a otro escalón y seguiremos luchando hasta cuando nosotros mismos decidamos dejar de luchar. Así es como funciona la aceptación profunda que nos libera. Luchamos contra aquello que no aceptamos. También luchamos contra otras cosas aún más sutiles, porque hay cosas que sí tenemos el poder y que sí estamos haciendo, y también luchamos contra ello. Por ejemplo, tenemos un trabajo y no nos gusta. Estamos luchando contra algo que necesitamos hacer. Esa es nuestra función. Todo aquello que estamos haciendo y tenemos el poder para hacerlo es nuestra función, y la función puede corresponder con dos elementos internos, con nuestra sabiduría o con nuestra ignorancia. Las funciones de la ignorancia son necesarias y les corresponde hacerlas a los ignorantes, porque los sabios no las van a hacer por ellos. Las funciones de la sabiduría son correspondientes con la sabiduría y les corresponde hacerlas a los sabios, porque los ignorantes no saben cómo hacerlas. No luchemos contra nuestra función. Si estamos en un nivel de ignorancia cumpliendo una función de ignorancia, disfrutémosla, porque no podemos hacer otra cosa por ahora. El día que salgamos de nuestra ignorancia, en ese momento nuestra función cambia. Si aceptamos en este instante la realidad, nuestra liberación de sufrimiento podría producirse en los próximos segundos, con el solo hecho de que aceptáramos la realidad de la perfección de la vida. Ya tenemos la información para que renunciemos al sentimiento. El sentimiento es una herramienta burda, rudimentaria, primitiva, necesaria en su época, en su momento, pero para un maestro el sentimiento es un estorbo, es algo primitivo. Al ego le duele, al sentimiento le duele. Si aspiramos a dejar de sufrir y a expresar amor, amor de verdad, no lo que nos enseñaron que era amor, renunciemos al ego, renunciemos al sentimiento, renunciemos al sufrimiento, porque todos esos elementos son rudimentarios y primitivos. Si ya estamos avanzando hacia un nivel de civilización, de desarrollo espiritual, no usemos herramientas primitivas. Nos gustaría llegar a nuestra oficina y decirle a la secretaria que nos escriba una carta y que ella saque una tabla de piedra y un cincel, o incluso que aún sacara una máquina de escribir que ya es obsoleta. Posiblemente puede escribir una carta, pero como eso es tan primitivo, sería mejor utilizar una computadora. Exactamente eso es lo que estamos haciendo con los sentimientos. Son como una tabla de piedra para escribir en ella. No nos sirve. Solo hay una forma de renunciar al sentimiento. Aceptar que el amor está en nosotros, lo que significa comprender que el universo es perfecto, que la voluntad del Padre tiene la organización total del universo, que la voluntad del hombre nunca se cumple y que la única forma de liberarnos es aceptando ese flujo del universo que llamamos voluntad del Padre, y que sentir algo ante eso solamente es el resultado de nuestra ignorancia. Es la herramienta mental para poder renunciar al sentimiento y al sufrimiento. No aceptamos algo porque no comprendemos cómo está organizada la vida. Ahora nos atrevemos a decir algo sencillo porque pensamos que ya tenemos la herramienta para comprenderla. En el universo no hay nada que no sea perfecto. Por lo tanto, luchar contra cualquier cosa es luchar contra la perfección para tratar de desorganizarla y convertirla en algo tan imperfecto como nuestro propio ego y nuestra propia ignorancia. Y eso no lo permiten las leyes. Lo único que no es perfecto en el universo está en nuestro interior y se llama el ego, nuestro sistema de creencias o de ignorancia. Y el único que puede transmutar eso y cambiarlo somos nosotros mismos. Necesitamos transmutar nuestro sistema de creencias o de ignorancia, y solo nosotros podemos hacerlo.
Tan sabia es la sabiduría del universo que no permite que la ignorancia del hombre trascienda a ningún lado, ni permite que la ignorancia del hombre venga de ningún lado. La ignorancia se crea aquí en esta vida y en esta misma vida se termina. No viene de ningún lado ni va para ningún lado. Un niño nace inocente, no nace ignorante, y cuando se muere su ignorancia se disuelve y queda su esencia de amor pura, que será la que retorne. La ignorancia no retorna, ni reencarna, ni vuelve, ni viene de ningún lado. Está en nosotros y necesitamos sacarla nosotros mismos de allí. La fe alimenta la creencia, y fijémonos que en la fe ni siquiera hay sentimiento. En la fe lo que hay es una seguridad interior y la seguridad no conecta un sentimiento. Pongamos un ejemplo de fe. Nos subimos a un avión y tenemos fe de que no se va a caer y podemos hacer ese viaje en paz. No conectamos con ningún sentimiento. Pero si nos subimos a un avión con mucho miedo de que se va a caer, entonces sufrimos todo el viaje. Ahí sí conectamos con el sentimiento. La fe es la que los desconecta. Si nos subimos a un avión y aceptamos que no puede suceder nada que no tenga que suceder y que solo sucede lo que tiene que suceder, vamos a viajar en total paz. La diferencia entre la fe y la aceptación está en que manejan el mismo archivo, solo que la fe lo conecta desde una creencia absoluta, mientras que la aceptación lo conecta desde un reconocimiento de la ley. Por lo demás, actúan igual. Para una persona ilustrada, la fe no le funciona porque su proceso analítico no le encuentra una lógica. Por lo tanto, al ilustrado le queda un poco más de camino para llegar a la sabiduría de la aceptación. En otro campo, a los errores de la ignorancia los llamamos maldad y a los aciertos de la ignorancia los llamamos bondad, pero son ambos ignorancia. Estamos en el proceso de cómo la profunda aceptación que surge de nuestra comprensión de la organización del universo y la aceptación de que el universo es una organización perfecta, que los maestros no cometen errores, ni mucho menos el Padre. Por lo tanto, si vemos algo que no nos parezca correcto y adecuado, la única razón es porque lo estamos mirando desde nuestra ignorancia y nada más. Todo lo que sucede es perfecto, no sucede nada que no sea perfecto. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos dificultades es porque no hemos podido reconocer esa perfección y luchamos contra ella.